elementos correspondientes al programa de formación, el reglamento del aprendiz, las reglas de juego, normas básicas, y puedo ver más anuncios correspondientes a la formación. Un enlace que me va a indicar cómo acceder a la plataforma, ya es lo que estamos haciendo, el cronograma correspondiente y la presentación, en el caso mío como instructor, mi nombre es José Ancísar Aguirre Araque, de formación administrador de empresas y contador público, con especialización en dirección financiera y desarrollo organizacional. Es importante revisar todos los anuncios, y los anuncios se publican de manera cronológica, es decir, el más reciente primero y los más antiguos final. Listo. Importante conocer la información del programa, ¿cierto? Recuerden que en este caso vamos a promover una educación con base de inversión al consumidor financiero, entendiéndose este como clientes actuales, potenciales usuarios del mercado de valores colombiano. Vamos a desarrollar conceptos básicos del mercado, las ventajas de la inversión, los riesgos, mercado de acciones y bonos, las recomendaciones de autoprotección para el inversionista y herramientas prácticas para tomar decisiones financieras. Vamos a tener 4 actividades de aprendizaje, las cuales las desarrollaremos durante las próximas 4 semanas. Las actividades todas las vamos a poder desarrollar a través del contenido del curso o los foros en los foros, las evidencias en evidencias y las evaluaciones en evaluaciones, que es lo que desarrollaremos en este momento. Para ingresar al programa de formación vamos a hacerlo a través de contenido del curso. En contenido del curso vamos a encontrar una carpeta general que se denomina proyecto, la cual contiene las subcarpetas de la información del programa, cronograma, actividades 1 a la 4, biblioteca, sesiones en línea, tutoriales y software del curso. En el caso del cronograma, aperturamos la carpeta y cuando aparece una especie de hoja con lápiz es que me indica que es un archivo. En este caso le doy al cronograma y aparecerá el cronograma correspondiente, que iniciamos el 1 de junio, la primera semana termina el 7, la segunda semana del 8 al 14, del 15 al 21 y de 22 al 30. Aquí hay que hacer una observación, que por cierre administrativo de la plataforma, las evidencias se reciben hasta el 28 de junio. Entonces, por favor, tener en cuenta esa fecha, importante para el desarrollo de las actividades. Si quiero descargar el cronograma, lo puedo hacer a través de esta ventana externa, que me genera una ventana emergente y me permitirá hacer el descargue correspondiente. ¿Listo? Muy bien. Cerramos el cronograma y tenemos el desarrollo de actividades iniciales. Corresponden 3 actividades. En la parte superior van a encontrar numeraciones, en este caso del 1 al 4, es decir que existen más enlaces en este archivo. Primero, las instrucciones me indica que navegue utilizando los botones izquierda o derecha, ¿cierto?, para explorar, y va a encontrar los enlaces para actualización de datos del aprendiz, sondeo de conocimientos previos y foro social. Para ver el manual
de hacer el proceso de modificar o actualizar sus datos personales, le damos clic en el manual y generará el enlace correspondiente. Este enlace de PDF puedo ver cómo el manual me indica que debo ingresar a Cena Sofía, digitar el usuario y la contraseña, ir en el rol de aprendiz a registro de persona y actualizar los datos que considero necesarios, estudios, datos básicos, datos de contacto y demás. Si es el cambio de tarjeta a cédula, únicamente se puede hacer a través de los centros de atención y registro y certificación. Para ello puedo hacerlo en su ciudad o me envía al correo electrónico ancizar@micena.edu.co el documento vigente. Es decir, si pasa de tarjeta a cédula, me envía la cédula o la contraseña, ¿cierto? También sirve para hacer el proceso de cambio y que ya este certificado salga con su nuevo documento de identidad. ¿Listo? Para cambios de tarjeta a cédula o de permiso especial de permanencia para PPT. ¿Listo? Muy bien. La otra actividad inicial corresponde al sondeo de conocimientos previos, el cual es una evaluación que es calificable pero que no incide en las notas del programa de formación. Les vamos a ver la evaluación. Para desarrollarla me indica que si la quiero hacer en una nueva ventana, le doy clic en este enlace y le doy continuar. Al darle continuar, carga las preguntas del cuestionario. En este caso tenemos 5 preguntas. No hay más. Aquí diría, si fueran más preguntas, en la margen inferior derecha aparecería el número de páginas. ¿Cuáles de los siguientes son valores? Bonos, acciones, papeles comerciales, todos los anteriores. Usted responderá. ¿Cuál de las siguientes no es una operación en el mercado de bonos? Las acciones se califican generalmente en 3 grupos. ¿Cuáles son? Antes de invertir debo. De los siguientes riesgos, ¿cuál no es cuantificable? ¿Listo? Entonces, luego de respondida a las 5 preguntas, le da a enviar, le da a aceptar y él le indicará que se ha enviado y la retroalimentación estará en su plataforma luego de que haya sido revisada las respuestas. No son calificables, pero no inciden en su proceso formativo. Únicamente es para explorar el conocimiento previo del tema. Sobre la actividad 1. La actividad 1 y todas las actividades tienen la misma estructura. Una guía de aprendizaje, un material de formación y el desarrollo de evidencias. En la actividad 1 descargamos la guía de aprendizaje, la cual contiene las 2 actividades. La primera que tiene que ver con la evaluación y la otra que tiene que ver con la evidencia. Aquí me indica que es 1 de 1, clic para acceder al documento y me va a abrir la guía correspondiente. En este caso tenemos la guía que está conformada por 3 partes. La primera, la identificación de la guía. La segunda, que tiene que ver con la presentación del programa. Y la tercera, que tiene que ver con las actividades. La primera actividad que debo desarrollar son las actividades iniciales que ya vimos. Actualización de datos personales, sondeo de conocimientos previos y la presentación en el foro social
que no la tomé en el momento de ver las actividades iniciales y que la vamos a desarrollar a través del foro en este momento. Generalmente la guía trae una reflexión inicial y en este caso la pregunta que debemos responder, ¿cierto?, es ¿qué tan importante es el desarrollo del mercado de capitales para un país? Entonces, recuerden que esta pregunta no es calificable, pero pues hace la reflexión sobre la importancia de el mercado de valores, capitales y todo lo que se desprende en términos de inversión que genera recursos importantes para la actividad económica de nuestro país. Entonces, cuando el gobierno emite unos bonos para el desarrollo de obras, infraestructura y demás, con una rentabilidad interesante, algunos inversionistas consideran que la única empresa que no se quiebra, ¿cierto?, es el Estado. De ahí que la mayoría de las personas estén pensando en colpensiones para asegurar el futuro de su pensión. E igualmente, las otras organizaciones estatales que en un momento determinado pues puedo convertir esos recursos en pago de impuestos si así a bien lo tiene el inversionista mediante una negociación con el Estado. La primera actividad que tiene que ver es el cuestionario de mercado de valores. Antes de ello, pues vamos a mirar el material, porque dentro del material hay información que le permite desarrollar este cuestionario. Y en el otro vamos a consultar dos entidades, DCVAL y DCB, ¿cierto? Realizar un cuadro comparativo en cuanto a la definición, que es DCVAL, que es DCB, las características, las funciones, qué títulos maneja cada una de ellas y igualmente cuáles representa. Al establecer la relación de las entidades del mercado de valores, ¿cierto?, determinar las funciones, el portafolio, los servicios y al gremio a que pertenece. En este caso vamos a determinar si es una sociedad comisionista de valores, si es fiduciaria, administradora de fondos, pensiones y cesantías, entidad bancaria, compañía de financiamiento o compañía de seguros, ¿cierto? Esta actividad la debo enviar a través de la plataforma. ¿Cómo hacerlo? Ya vamos a ingresar a desarrollar este proceso. ¿Listo? Vamos entonces al material de formación. El material de formación aquí indica que hay tres espacios, ¿cierto? Material de formación 1 y material complementario. Le damos clic a la flecha derecha, la versión descargable del material y hay dentro de la página 3 el material de la actividad complementaria, cuáles son los derechos del inversionista, el ABC del inversionista, las ventajas de los intermediarios de valores legales, la ley 45 y la ley 1328, ¿cierto? Para acceder, por ejemplo, a la ley 45 le damos clic, nos lleva al enlace correspondiente de la plataforma o el sitio donde tenemos alojado la ley. En este caso está en AMB Colombia. También podemos descargar la ley 1328, el ABC del inversionista, y tendremos el material correspondiente. ¿Listo? La ley 45, materia de intermediación financiera, regulando la actividad aseguradora, ¿cierto?
y se dictan otras disposiciones. ¿Correcto? Listo. Las otras las podemos descargar luego. Dentro del material, a pesar de que vemos que es extenso, 113 páginas, ¿cierto? Pues la mayoría son diapositivas que me permiten a mí, bien sea realizar una contextualización, un material de formación y la guía de aprendizaje nuevamente en este espacio. ¿Listo? De la guía va desde la página 106. Nuevamente la estructuran, ¿cierto? Para ello. Entonces iniciamos haciendo un recorrido sobre el material, sobre la fundamentación. Primero, ¿cuáles son las generalidades del mercado de valores y su estructura? En ese orden de ideas tendremos la definición de qué es el mercado de valores, qué es un valor, por qué las empresas prefieren buscar los recursos que necesitan en el mercado de valores, por qué los inversionistas acuden al mercado de valores, participantes del mercado de valores, funcionamiento del mercado de valores, el marco normativo que corresponde al objetivo de la regulación, la estructura institucional y un material correspondiente a la pirámide normativa. ¿Correcto? ¿Qué es una ayuda? O sea, en este caso aquí tenemos ir a las diferentes páginas avanzando directamente o siguiendo cada una de las diapositivas. Las indicaciones de cómo manejar el material, las diferentes fuentes para ampliar la información en un momento determinado, un mapa que le permite navegar, la contextualización y siempre estarán enmarcados en la guía de aprendizaje. ¿Listo? Ya vamos en la página 17. Recuerden que es muy importante leer material y realizar las actividades. Aquí están los resultados de aprendizaje e iniciamos con el material de formación. Funciones del mercado de valores y sus participantes. ¿Qué es el mercado de valores? Entonces, a través de preguntas, ¿sí?, interactivas, se indica sobre el mercado de valores. Diferentes escenarios le permiten establecer qué es el mercado financiero intermediado, ¿cierto? Y le damos clic y volvemos. El mercado de valores no intermediado, le damos clic y volvemos. Seguimos con el material, las preguntas correspondientes de manera didáctica. ¿Qué es un valor? ¿Cierto? Si queremos revisar la nota que nos establecía, ¿cierto? Si una entidad pretende emitir valores, debe obtener una autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia. Los valores son derechos y pueden ser negociados. Al mercado de valores acuden las personas interesadas en comprar y vender esos derechos. Seguimos con el material, ¿cierto?, interactivo. ¿Qué son los papeles? Recuerden que la gran mayoría de las inversiones legalmente establecidas en Colombia están respaldadas por el FOGAFIN, el Fondo de Garantías Institucionales y Financieras. Incluso las cooperativas de ahorro y crédito en este momento tienen un fondo que le permite también respaldar las operaciones. Hay que revisar muy bien el monto máximo por el cual responde el seguro de FOGAFIN, ¿sí? Entonces, porque si voy a hacer la inversión, como en el caso que alcanzaron a escuchar, ¿cierto? Un ejemplo de 100 millones y tengo una tasa del 7 o el 8% anual, es decir, que recibiré de esos 100, 7 u 8 millones de pesos
en el año. Si quiero convertir eso a una tasa mensual, ¿cierto? Pues tendría que dividir la expectativa de obtener esos 8 millones en 12 meses y me indicará cuál es el valor estimado mensual para esa inversión. Recuerden que las tasas anualizadas, ¿cierto? La tasa nominal siempre será equivalente en el sentido de trimestre anticipado, ¿cierto? Trimestre vencido, es la modalidad y forma de pago. Que técnicamente una tasa anticipada, ¿cierto? Un interés anticipado, pues se considera que es una utilidad mayor que una tasa vencida. ¿Por qué efecto? Por el efecto inflacionario, ¿cierto? No es lo mismo recibir mis intereses cuando constituyo el CDT o CDAT, ¿sí? Del millón de pesos, que me giren de una vez los 8 millones, porque esos 8 millones de pesos yo los puedo reinvertir y puedo generar utilidad. En el caso de las tasas vencidas, es el mismo dinero, ¿cierto? En términos de pesos, pero tengo que revisar el ajuste de la inflación, es decir, cuánto efectivamente perdió en poder adquisitivo. Pero el dinero, en términos de pesos como tal, para pagar, son 8 millones. El escenario en el cual pague yo esos millones, esos 8 millones, pues me indicará si recibo menos o más en términos monetarios, ¿sí? Si hoy tengo $1 en el bolsillo, es el ejemplo más sencillo. Si tengo $1 en el bolsillo, la tasa representativa del mercado me indicará en cuánto puede, o sea, en cuánto puedo contabilizarlo, ¿sí? Pero si voy a la casa de cambio, ¿qué va a suceder? El dólar para la venta y el dólar para la compra. A pesar de que es el mismo dólar, tiene un precio diferente si voy a hacer una transacción con él. Entonces, aquí voy a escribir dólar, ¿cierto? Dólar hoy. Se me fue una O adicional. Y al indicarme el dólar, ¿cierto? Me dice que está en 3.772.33 pesos colombianos. Es la tasa representativa del mercado, ¿cierto? Precio del dólar en Colombia. Dirá para la venta y para la compra, ¿sí? Es el mismo dólar. Entonces, ¿cuánto tengo? 3.700. Pero ¿cuánto puedo comprar, cierto? Entonces, la tasa representativa del mercado dice que bajó 0.18, ¿sí? Con respecto al día anterior. Si voy a la casa de cambio a venderlo, ¿cierto? Me van a dar 3.800 pesos. Si lo voy a comprar, era el valor que salía ahora, acá está. Me van a cobrar 55 pesos más, ¿sí? Aquí están los tres valores. Se me voló. $3.772.33
la tasa representativa del mercado, es decir, si recibo dólares, en eso lo tengo que contabilizar. O sea, el valor establecido para la contabilidad. El máximo histórico alcanzado, en este caso es de 4.153.91 y fue el 20 de marzo del año 2020. El dólar bajó, ¿cierto? La tasa representativa del mercado bajó. Aquí indica que bajó 13.35. Y estábamos viendo para la compra y para la venta, ¿sí? Dólar para la compra, es decir, la casa de cambio me da la tasa de cambio 3.880. Y si voy a comprar, necesito dólares para viajar, ¿cierto? O para pagar una deuda, debo pagarlos a 3.915. ¿Correcto? Entonces, la diferencia la gana la casa de cambio, ¿sí? Aquí hay una calculadora de divisas, entonces si tengo 5.000 dólares, ¿cierto? Y lo quiero cambiar a pesos colombianos, él me hace el cálculo de que 5.000 dólares serían 19.856. Si son 1.000 dólares, ¿cierto? Me da el valor correspondiente a 3.971.280. Entonces las inversiones, el principio universal de la inversión es tiempo, tasa de interés, unido al riesgo, ¿cierto? Son las tres características que tiene una inversión: nivel de riesgo, retorno, tasa de interés y tiempo de esa inversión. Con esas tres características, yo tomo la decisión de invertir en qué modalidad. Recuerden un principio que es: a mayor tasa de rentabilidad, se presume mayor riesgo. Y otra premisa es no realizar las inversiones en la misma entidad. Es decir, si tengo 100 millones de pesos, para colocar unos porcentajes, ¿cierto? Esos 100 millones de pesos, si los llevo a la cooperativa X, que me da una tasa, por ejemplo, del 12%, me da 12 millones de pesos al año, pues estoy corriendo muy posiblemente mayor riesgo, ¿sí? Porque el fondo de garantías para el sector cooperativo me dice que no me cubre, por ejemplo, sino en ese caso puede ser 30 millones, ¿sí? Si la cooperativa fracasa, pues no podría reclamar sino 30. ¿Cuál sería la característica o la idea de invertir? Es hasta donde mi retorno se vea seguro. Es decir, en esa cooperativa invertiría 30 millones a una tasa del 12, que no corro mayor riesgo. ¿Qué hago? Voy a otra cooperativa si me gusta el sector cooperativo y hago otros 30, ya llevo 60, ¿sí? Y voy a una entidad financiera, un banco, una corporación, ¿cierto? Financiera, y si me da, por ejemplo, no el 12, sino que me da el
11, 10%, pero el Fogafin ahí me dice que me cubre hasta 100 millones. Entonces podría colocar esos 40 millones restantes sin ningún tipo de inconveniente porque el Fondo de Garantía de Instituciones Financieras me va a respaldar esos 40 millones. El riesgo se minimiza en el sentido que voy a tener el respaldo de una entidad que respalda a la cooperativa y que respalda al banco. ¿Sí? Entonces tener en cuenta eso. Alguien popularmente dice no colocar todos los huevos en la misma canasta. En el sentido de que si llevo los huevos en una misma canasta, se cae con el canasto, se van a romper todos los huevos. ¿Sí? Si llevo los huevos en diferentes canastas, ¿cierto? Muy posiblemente no se me van a caer todas las canastas. Y si se me cae una, pues no va a ser la pérdida total de la inversión, sino una parte de ella, que es lo que no quisiera uno, ¿no? Pero pues, vuelvo en rico, está el riesgo. Otra de las actividades que puedo tener para invertir son las aceptaciones bancarias. Adicionalmente, cédulas hipotecarias, los títulos de deuda pública emitidos por el gobierno, los bonos, bien sea entidades públicas o privadas, las acciones también de entidades privadas, ¿cierto? O públicas o mixtas que se negocian en bolsa y una serie de inversiones que se encuentran y que se encuentran en los portafolios de las diferentes entidades bancarias. Entonces, si usted tiene un dinero, usted puede ir a una entidad cualquiera que sea y dice que está interesado en hacer una inversión. ¿Cuál de ellas le recomienda? Entonces dice, no, somos fuertes en fiducia. En este momento tenemos unos procesos de ampliación de, qué sé yo, una infraestructura tal y estamos manejando unos recursos para esa actividad y a través de una fiducia estaríamos dándole unos excelentes resultados. Otros le dirán, tenemos unos bonos de alta rentabilidad, ¿cierto? A largo plazo, respaldados por tal organización y le va a generar una rentabilidad alta con una minimización del riesgo, ¿cierto? Tenemos un CDT, ¿cierto? Recuerden que los CDT generalmente están al DTF, que es la tasa promedio de depósito a término fijo, ¿cierto? DTF, depósito a término fijo, y que oscila entre 30, 60, 90, 180 y 360 días. Depende del plazo, asimismo es la rentabilidad que le ofrece. Cuando hablamos de títulos de como los CDT, ¿cierto? Son recursos que la entidad recibe para ser colocados en sus clientes. Por lo tanto, ellos tienen un margen de intermediación y si la tasa de colocación de los créditos está bajita, pues las captaciones tienen que bajar. Entonces, si un crédito hoy se consigue a menos del 1% mensual, es decir, una tasa del 12% anual, por decir alguna cifra, ¿a cuánto debe captar el banco? No podrá captar al 12, ¿cierto? Debe captar unos puntos por debajo, en el sentido de que ellos tienen unos gastos administrativos y operativos para colocar esa cartera, adicional al riesgo, ¿sí? Los seguros que se pagan por recuperación de cartera, en el sentido de que algunas entidades ya no solicitan fiador, sino unas cartas de crédito, pues eso lo paga el cliente, pero también hay unos riesgos, ¿cierto? ¿Cómo puedo invertir? ¿Sí? Entonces, puedo hacer un préstamo bancario, ¿sí? Y constituir una sociedad
y generar una utilidad que me permita pagar esa obligación y obviamente poder obtener utilidad, ¿cierto? Siempre los préstamos bancarios, como lo indica la gráfica, están constituidos por intereses que se le paga a la entidad o costo de la deuda, ¿cierto? Y una parte al capital. Hasta que se complete la totalidad del pago de la deuda. Una recapitalización, en este caso no hay una entidad financiera que esté haciendo el proceso de inversión, sino que son los mismos socios que hacen la inversión, ¿cierto? El lado negativo es que si el proyecto es grande, los socios tendrán que realizar esfuerzo económico para desarrollarlo o buscar capital externo, ¿cierto? Hoy vemos muchas noticias en el sentido de que algunas empresas quieren tomarse otras, ¿cierto? Y generan la expectativa de unas excelentes utilidades para ello. También puede haber una capitalización, venta de activos, cartera. Por ejemplo, las empresas que tienen cartera venden su cartera, ¿cierto? Y con ello se capitalizan. O ahora con el proceso de pandemia vemos que ya no hay necesidad de grandes edificaciones para los procesos de empleados. Vendo esa estructura inoficiosa, ¿cierto? Y obtengo una capitalización también. Son muchas las formas para poder acceder a los recursos. Se trata de buscar la mejor manera de tener rentabilidad, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo, ¿cierto? 7 millones, tasa de interés del 1,67, a un año le pagarían 116,900, ¿cierto? Y la ganancia por mes sería 9,742. Entonces, es muy poquito, ¿cierto? O sea, el 1,67 no, muy poquito. Habrá que revisar qué opción, ¿cierto? Recuerden que los riesgos, ¿cierto? Son el elemento fundamental para la inversión. Sobre mercado de valores internacionales y lo que tiene que ver con las Bitcoin, ¿cierto? Hay muchas emisores en el mercado y algunos nacen hoy y ya mañana se desaparecen. El tema de las pirámides, algunos todavía lo recuerdan como grandes utilidades, pero que en el momento que fueron intervenidas, pues todo ese dinero prácticamente de los inversionistas se esfumó. Entonces, ¿cuáles son los emisores? Los emisores públicos, que está el gobierno nacional, las entidades públicas, extranjeros, el distrito capital, las empresas de economía mixta. Y los privados, las entidades financieras vigiladas por la superintendencia y las entidades privadas que igualmente pues generan sus acciones a través de la bolsa, ¿cierto? Siempre estarán vigilados a través del Estado. Lo que pasó con aquellas pirámides, ¿cierto? Por decirlo de esta manera, es que le hicieron la curva, ¿cierto? A la vigilancia del Estado. Entonces decían, no, nosotros no somos captadores, sino que somos comercializadores y damos una rentabilidad por el voz a voz y no pagar publicidad, ¿sí? ¿Quiénes son los inversionistas? Usted, su empresa, ¿cierto? Que tiene un dinero y que tiene una expectativa de generar una rentabilidad. ¿Quiénes son los proveedores? Las bolsas de valores, los depósitos centralizados de valores, en el caso de CEDEVAL, y TCB, que es la actividad que vamos a desarrollar. ¿Listo?
¿Cuáles son intermediarios? ¿Cierto? Las sociedades comisionistas de bolsa, fiduciarias, ahí las vemos. ¿Cuáles son las autoridades? Principalmente la Superintendencia Financiera de Colombia y otros organismos autorreguladores como el autorregulador del mercado de valores. Es el único organismo autorregulador en Colombia. Continuamos con el material y vemos cómo funciona el mercado de valores, ¿cierto? Hacen las preguntas, mercado bursátil y el mercado OTC, ¿cierto? Que es el mercado mostrador toma lugar cuando los intermediarios del mercado de valores realizan la compra de valores por fuera de la bolsa de valores o sistemas transaccionales. O sea, no se hace a través de la bolsa de valores de Colombia, sino por fuera. Antes de realizar una operación, importante preguntar al asesor en qué mercado se está realizando la operación, las condiciones de la misma y cómo afectar la situación de sus derechos y obligaciones. Es decir, que usted puede no convertirse en el titular de la inversión, sino que le transfiere a ese grupo la autonomía de hacerlo. Es como los fondos privados de pensiones, ¿sí? A uno no le preguntan si desea que se invierta, por ejemplo, en infraestructura vial. ¿Cómo puede acceder al mercado? Al mercado primario, ¿cierto? La primera vez que se realiza el mercado, o el mercado secundario cuando negocian valores, ¿sí? Mercado primario corresponderá pues al banco donde usted por primera vez deja el dinero y él hace inversiones en un mercado secundario. El marco normativo, toda la parte legislativa, ¿cierto? Tenemos que ver en el proceso. Protección a los inversionistas, garantía de mercado justo, reducción del riesgo sistémico, ¿cierto? Siempre las normas tendrán en cuenta la regulación de medir el riesgo, o sea, que se minimice el riesgo de la pérdida de la inversión. Seguimos con la pirámide normativa, ya cerrando. Entonces recuerde que lo primero está la Constitución de Colombia, las leyes, decretos, la superintendencia y el mercado de valores, ¿cierto? Esa es la norma, la pirámide correspondiente. La Constitución define la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera que se encuentre relacionada con el manejo y aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público como actividad de interés público. Por lo tanto, solo puede ser ejercida con autorización del Estado, siempre atendiendo la ley, y por lo tanto se faculta al legislativo, al Congreso, para que regule esa actividad. Las leyes, tenemos la ley 964, en donde el gobierno faculta, en la cual se establece la facultad del gobierno nacional para intervenir en las actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público a través de valores. Por eso la intervención de aquellas captadoras de pronto ilegal y todas las empresas que tienen la supervigilancia, bien sea de la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Economía Solidaria, ¿cierto? Y cualquier otra entidad que vigile la captación de estas inversiones. Los decretos y la circular de la básica jurídica financiera y las resoluciones y la básica jurídica contable y financiera y las diferentes regulaciones de la superintendencia. En ese orden de ideas podemos ya indicar que la generalidad del mercado y su estructura, ¿sí? Entonces todas dice que ahora entendemos que todo está regulado y que las inversiones se pueden hacer de manera segura, ¿cierto?
Hay un resumen de los diferentes planteamientos que se han hecho y la guía de aprendizaje que ya revisamos, ¿cierto? Entonces, ingresamos a evidencias. En evidencia vamos a encontrar el cuestionario de mercado de valores y el informe escrito. El cuestionario, para poderlo desarrollar, ingresamos en ver evaluación. Le damos clic para hacerlo en una página siguiente y encontraremos las preguntas y las respuestas. En este caso tenemos 15 preguntas, de las cuales debo responder favorablemente el 75%. Es decir, que con 12 preguntas ya obtengo una A. Incluso con 11 podría tener la A. Bueno, daría 55, 50. No alcanzaría sino con 12, ¿listo? La entidad pública que vigila a las personas y agentes que realizan actividades financieras, bursátiles, aseguradoras o cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento y la inversión de recursos captados del público son el Banco de la República. Recuerde que el Banco de la República dirige da las directrices económicas del país, ¿sí? Pero no interviene. La Bolsa de Valores, negociación, los bancos comerciales de negociación, por descarte, ¿cierto? Y por análisis y por todo lo demás, y porque efectivamente la Superintendencia Financiera de Colombia es quien vigila, podía marcarla, ¿cierto? Es el que establece las normas, conductas específicas de los intermediarios de valores, ¿cierto? ¿Cuál de ellos? Autorregulador de Mercado de Valores, Bolsa de Valores, República de Colombia, Superintendencia Financiera. Entonces recuerden aquí, cuando hablamos de regulación, podemos estar hablando de autorregulador del mercado de valores. ¿Dónde debe invertir una persona para que sus expectativas de producir mayor rentabilidad sean posibles? ¿Cierto? ¿Dónde debe invertir una persona para que sus expectativas de producir mayores rentabilidades sean posibles? Mercado de capitales, banca comercial, mercado de valores, fondos privados de inversión. De acuerdo al material, usted revisará cuál es la respuesta correcta. Al dar las respuestas de todas las preguntas, le dice enviar. Aquí dice que ha contestado una de 15, que es la que contesté. Le voy a aceptar, ¿cierto? Y él me envía que efectivamente obtuve una sola, ¿cierto? Respuesta correcta, 6.67 puntos. Si aparece en rojo es porque debo volver a presentar la evaluación. ¿Qué debo hacer? Reactivar evaluación. Yo le digo reactivar evaluación, aceptar, se ha reactivado, ¿cierto? Cierro la ventana y vuelvo y cargo la evaluación. Las preguntas son las mismas, ¿cierto? Por lo tanto, debo tener en cuenta el orden de las mismas, ¿cierto? Puede que estén en un orden diferente. ¿Cuáles he dado respuesta correcta? ¿Cuáles no? Reviso el material y vuelvo a responder. ¿Cuántas veces puede presentar la evaluación? N veces. O sea, hasta que la apruebe. Entonces la evaluación N veces hasta que tenga la aprobación. Muy bien. La otra actividad corresponde a evidencias, ¿cierto? Entonces, en contenido del curso, si quiere volvemos otra vez. Vamos a la actividad 1.
en la actividad 1, o sea, primero proyecto, luego actividad 1, en la actividad 1 vamos a encontrar la evidencia. Proyecto, actividad 1, evidencias. Ya teníamos el enlace para la evidencia del cuestionario, ¿cierto? De la evaluación. Ahora vamos al informe escrito sobre el mercado de valores. Entonces vamos a ver la evidencia. Y recuerden que en la guía de aprendizaje están los elementos que voy a colgar luego de terminada la videoconferencia de cómo desarrollarlo y un ejemplo de cómo sería ya la actividad desarrollada. ¿Listo? Muy bien. También lo puedo hacer a través de evidencias. Y en evidencias aparecerá mercado de valores, informe escrito del mercado de valores. Y en el enlace correspondiente adjunto el escrito respectivo. Entonces recuerden que vamos a ingresar a Deceval. E ingresaremos a DCB. Revisaremos la estructura, revisaremos la conformación. ¿Listo? ¿Quiénes somos? Historia, servicio al cliente, nuestros clientes, Deceval. Y DCB, Banco de la República. Y podemos observar que es DCB y demás. ¿Listo? Entonces, esta sería la parte correspondiente al informe de mercado de valores y la evaluación de la presente semana. Preguntas sobre el desarrollo de las actividades o preguntas sobre proceso de mercado de valores en la parte ya específica. Pueden abrir sus micrófonos. Gracias. Hola, profe, buenas tardes. Yo tengo una duda Cuénteme, Santi. en cuanto más que todo lo de a qué horas van a ser las clases y hasta qué horas. Bueno, dentro del cronograma que hemos establecido para el desarrollo de las actividades, no hay clases, ¿sí? Únicamente el acompañamiento que tenemos en este momento para las diferentes actividades,
O sea, cómo desarrollar las actividades y demás. ¿Listo? Ya miramos el cronograma. Espere que aquí me fue otro. Entonces, el cronograma mercado de valores establecen unos encuentros semanales, ¿sí? ¿Para qué? Para desarrollar esta actividad que hicimos hoy. No se cortó. Mercado de valores. La próxima sería el 8. Entonces cada semana tenemos un encuentro. El primero fue hoy. El próximo 8 de junio estaremos orientando sobre el cuestionario Invertir en el mercado de valores y sobre el informe Consideraciones antes de invertir en el mercado de valores. El 15, el cuestionario Mercado de Bonos y la participación en el foro Invertir en Bonos. Adicional, el desarrollo del cuadro comparativo bonos y un cuestionario mercado accionario. Y finalizamos, comparativo bonos. Y finalizamos el 22 con el cuestionario mercado accionario, el foro temático mercado accionario y el informe tipo de operaciones del mercado accionario. Recuerden que las actividades las pueden enviar hasta el 28 de junio. A pesar de que cerramos el 30, hay 2 días de carácter administrativo, ¿cierto? Y el 27 es festivo para hacer el cierre académico, ¿sí? Entonces, hasta el 28, prácticamente a las 12 de la noche, no tendría sino un día para hacer las observaciones y el día 30 estaría haciendo el cierre. Por lo tanto, les invito a que desarrollen las actividades de manera semanal o vayan revisando los cuestionarios, resolviéndolos. Las inquietudes que tengan me las pueden enviar a través de el foro de dudas o inquietudes que aparece igualmente en la plataforma y en menos de 24 horas estaré resolviendo sus inquietudes. ¿Listo? Estas actividades quedan grabadas, yo las subo a través del enlace de YouTube y las pueden revisar o en cualquier momento, ¿sí? Dejan su inquietud en el foro o en el correo, ¿cierto? Y le estaré resolviendo las inquietudes a través de la plataforma. Pero no hay clases directas, Santi. Listo, profe, Con mucho gusto. gracias. Qué pena, Señor. tengo que salirme Sí, en hágale, la no hay ningún formación ahorita inconveniente. Listo. porque estoy en el Tranquilo, trabajo Santi, no hay problema. y necesito salir, ¿vale? Pero Listo, Dios gracias. mediante, sí Nos será. vemos entonces el próximo miércoles, ¿vale? Gracias, chao. Entonces, si no hay más inquietudes, voy a cerrar la llamada para la grabación correspondiente y de esta manera eh, dar por terminada la actividad. Profe, yo tengo una duda. ¡Aló! Hola Álvaro.
Ya terminé.